Somos la Escuela de Teología Bíblica Ben Salón Internacional de Colombia. Te habla tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón. ¿Qué es nacer del Espíritu? Esta es una de las clases que estuvimos observando este lunes, en la iglesia Nuevo Santuario, donde tenemos un grupo de pastores que están estudiando con nosotros. Lógico, todavía falta usted que se vincule a este grupo de estudio. ¿Qué es nacer del Espíritu? El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, dice que el que no nace del agua y del Espíritu, el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué será nacer del Espíritu? Estamos mirando que nacer del Espíritu de vida es recibir la naturaleza de Dios, es recibir el código genético de Dios. Segunda carta del apóstol San Pedro a todos, a la iglesia del Señor, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra de Dios nos habla entonces que Dios nos ha hecho partícipe de la naturaleza divina. Para entender mejor esta parte, nos damos cuenta que lo que nos hace verdaderamente cristiano no es el que usted se convierte en evangélico o adventista, testigo de Jehová o mormón, o sencillamente se declare apóstol y todo el mundo lo llame el apóstol. Por eso usted no va a entrar al cielo. Usted va a entrar al cielo si usted realmente tiene el código genético de Dios, tiene la naturaleza de Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace hijos de Dios. Se produce una especie de concepción, no concesión, sino concepción, de concebir, una especie de engendramiento en nuestro espíritu, cumpliendo versículo 13 del capítulo 1 de Juan, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. La Biblia habla de que el nacer del Espíritu es ser engendrado por Cristo, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy en día usted le pregunta a la humanidad y la humanidad entera dice: sí, yo desde que me levanto de una vez, lo primero que yo hago es clamar al cielo. Y yo leo la Biblia y yo soy un creyente en Dios. Vas para el infierno, papá. No es que yo soy pastor. Si no tienes el código genético, si no has nacido del Espíritu, vas para el infierno. Todo ser humano va camino, rumbo y está destinado al infierno perpetuo o eterno, como usted quiera decir. ¿Qué entonces? ¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Cómo nazco del Espíritu? ¿Y cómo sé yo que yo he nacido del Espíritu? Esta partecita la voy a dejar de último. Quiero explicarte entonces que todos los seres vivos, sin excepción, tanto de la flora como de la fauna, es decir, tanto de las plantas
vegetales, árboles, helechos, plantas ornamentales, todo lo que es hierba, están presididos por una naturaleza, es decir, un código genético que las caracteriza. Y ellas serán distintas siempre y cuando les cambien el código genético. Antes no. Este código genético está contemplado, este código genético está inmerso dentro de la esencia de su ser, de la semilla. Si tuviésemos la capacidad de leer esa esencia de la semilla, viéramos y conociéramos cómo son las hojas, cómo son las flores, cómo son los frutos y cómo es el proceso. Pero todo eso está inmerso allí en una forma invisible a través de sus átomos, a través de en su célula, a través de su composición biológica. Igualmente los animales. ¿Por qué cree usted que cada animal tiene sus propias características? Usted ve, por ejemplo, el género, es el globo, lo que contiene sus diferentes razas. El género de los felinos. Usted ve un tigre, usted ve un león, usted ve un leopardo, usted ve un chita, usted ve un tigrillo y usted ve un gato. Un gato. Usted va a darse cuenta que ellos tienen unas características en común. Parece que fueran hermanos, aunque pertenecen a diferentes razas, pero tienen una esencia que los hace parte de un mismo grupo, de un mismo género. Mírenlo ustedes al caminar, cómo caminan cuando van detrás de una presa. Todos son sigilosos y caminan con una precaución total, todos. Usted ve un leopardo, usted ve un tigrillo, usted ve un león, usted ve, como usted lo ve cuando van detrás de una presa, ellos saben mimetizarse. ¿Y esto por qué será? Porque ellos tienen una misma naturaleza. Lo mismo sucede con los sapos, los batracios. Todos los sapos croan, su mayoría. Todos son amigos del agua. Todos, cuando hay mucha lluvia, todos salen a croar por las noches. Y para reproducirse en su metamorfosis, ellos tienen a orilla de los lagos, de los ríos, una cantidad como de espuma. Me acuerdo yo en la región de allá de Huachaca, mi hermano Víctor Barros, yo estábamos pequeños. Yo no sabía por qué había esa cantidad de espuma. Bueno, ¿y esa cantidad de espuma qué será? No, ese es el principio de la reproducción de los batracios, de los sapos, de las ranas. Esas espumas entran en un proceso de transformación que se llama metamorfosis, hasta que ya sale el animalito. Quiero explicarte entonces que así como cada animal, inclusive las aves, cómo hacen unas mochilas, si ellos nunca vieron a sus padres hacer esas mochilas. Ellos fueron colocados en esas mochilas en condición de huevos. Pero al salir y al crecer y al reproducirse, las hacen idénticas. Mochilas hasta de 1,5 metros de altura. Cientos de mochilas en esos árboles. Está el género de los turpiales, que aquí en Colombia, en esta parte de la costa, hay unos que les llaman turpiales, son unos, están los toches, están las galandrias, pero todos tienen la misma característica, hacen unas mochilas.
¿Quién cree usted que le enseñó a las tortugas? Ellas salen de los huevos y en vez de correr para el monte, para los mangles, directamente lo hacen hacia las playas, hacia el mar. ¿Por qué lo hacen hacia el mar si ellas nunca vieron a su mamá venir del mar? Por su naturaleza. Cuando Dios entonces va a hacer a una persona hijo de Dios, no la hace evangélica, no la hace pentecostal unida, no la hace pentecostal trinitaria, no la hace adventista, no la hace católica romana, no la hace vendedora de revistas por las calles, testigo de Jehová, no la hace mormón, no la hace religiosa, sino que le da parte de su naturaleza. Y esa persona empieza a sentir, yo lo digo por mí, yo era un borracho, fumador de cigarrillo, vulgar. Me revolcaba en la inmundicia y me daba rabia que me hablaran de Dios. Pero cuando Dios entró a mi vida, que tocó mi corazón, es como si me hubieran quitado una venda de los ojos. Es como si hubieran puesto una inyección. Y esa inyección no fue física, fue el Espíritu de Dios que entró a mi vida y me dio parte de esa naturaleza divina. Y yo empecé a decir, Padre, aquí estoy. Nadie me enseñó a orar, la naturaleza de Dios en mí. Sentí el deseo de ir a la iglesia. Le estaba comentando ayer a unos hermanos que yo estaba predicando ayer tarde por allá, Nelson Mandela. Ayer miércoles estábamos allá. Yo les decía, leí por primera vez el libro de Romanos y entendí el libro de Romanos. Y yo empecé a sentir el deseo de querer aprenderme esos cánticos. Y yo aprendí y empecé a entender que yo en mí se estaba cumpliendo. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que yo era una oveja que estaba haciendo, que Dios me estaba volviendo al redil a su pueblo. Por eso sé que cuando una persona hace la oración de fe, pero no siente el deseo, no pregunta y no siente el deseo de que se le siga ayudando, que se le siga explicando y no siente el deseo de ir a la iglesia, es porque todavía Satanás está en ella. Cristo no ha entrado a esa vida. Cuando Cristo entra a una vida, la naturaleza de Dios, sin que nadie lo esté enseñando ni que nadie lo esté empujando. ¿Quién enseña a un patico a buscar el agua? Su naturaleza. Nadie le dice al pato, mira, tú eres del agua. Nada. Hace unos días, observen que una pata, en un lugar montañoso, hizo un nido arriba de un árbol como de unos... Dios mío, tenía como 7 metros. Y empezaron a salir los paticos y ella abajo los llamaba. Y ellos se tiraban de allá y caían. Y fueron cayendo. Y tenía una cantidad ese animal. Y había un lago así, y ella corrió para el lago, y los otros que se tiraban corrían de una vez para el lago. La naturaleza. Tener la naturaleza de Dios es ser salvo del infierno. Tener la naturaleza de Dios es estar inscrito en el libro de la vida. Tener la naturaleza de Dios es desear conocer más de Dios. Tener la naturaleza de Dios es desear ser un pastor no apócrifo. Aunque este es un término que se da más que todo para los escritos, para libros y otros, pero yo lo quiero anexar acá. Cuando usted desea ser un pastor certificado, aprobado por Dios y por los hombres, es algo que usted lleva por dentro y ese algo se llama la naturaleza de Dios, es nacer del Espíritu. Usted empieza a amar lo que usted antes aborrecía. Y usted empieza a aborrecer lo que antes usted amaba. El homosexual empieza a aborrecer sus actos homosexuales. Mira, déjate crecer el pelo. No, yo soy un hombre. Mira, ponte este arete, me hace el favor y me respeta. Yo soy un hombre.
Porque la naturaleza de Dios nos devuelve la dignidad y nos entrega nuestra nueva identidad. Dos cosas. Entonces, cuando una persona es evangélica o adventista o lo que sea, y todavía le gusta y quiere andar como antes andaba y como andan los demás, es porque no tiene la naturaleza de Dios. Por eso es que Cristo no es religión. Cristo no se trata de que no. Amado, cuando usted tiene la identidad y la dignidad de Dios, si así usted le toca caminar kilómetros, usted camina kilómetros por usted y dice, no, yo no aguanto más, yo necesito ir a la iglesia a alabar al Señor. Yo me siento muy mal. Yo siento que me estoy ahogando. Pero mire, no importa si llegue yo me acuerdo una vez, con esto termino, Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta, 5 horas de Ciénega Magdalena hacia arriba en unos Toyotas, carros especiales para subir esas serranías. Iba a predicar yo en una escuela dominical, llegué el sábado en la tarde y en la escuela dominical veía cómo llegaban gente que salían a las 12 de la noche de arriba de sus fincas, hermanos en Cristo, a recibir la palabra de Dios, porque ya la nueva naturaleza de Dios estaba en ellos. Cuando una persona no tiene la naturaleza de Dios, ve, eso está muy lejos, ¿cómo se le ocurre? Hombre, va a llover. No, pone obstáculos donde no lo hay, porque todavía está perdido. Todavía pertenece a las tinieblas. Cree en Dios, tiene fe en Dios, le pide a Dios, le ruega a Dios, pero es un hijo del diablo. No tiene la naturaleza de Dios. Es la naturaleza de Dios la que nos hace identificar. Y es la que nos hace verdaderamente hijos de Dios, cumpliendo en nosotros segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Recuerda que somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. Tienes la oportunidad de estudiar con nosotros. Escríbenos, llámanos, déjanos tu comentario y sobre todo, por favor, suscríbete a nuestro canal, por favor. Hazlo. Llevamos 154 suscritos. Ya lo que nos faltan son 46 para obtener los 200. Contigo ya no serían 46 los que nos faltan, sino 45. Lluvias de bendiciones.